Hola, hola, hola. Continuemos con este curso de métodos numéricos. Vamos a hablar ahora una continuación de lo que hicimos recién, hace un rato o en el otro video, no sé cuándo lo hayas visto vos. Habíamos hablado de cómo se representaban los números en una computadora. Ahora vamos a trabajar o a hablar de las herramientas que vamos a usar, el software que vamos a usar para trabajar efectivamente con todo lo que es métodos numéricos que va a venir más adelante. Así que, si estamos listos, arranquemos. Entonces, ¿cómo o con qué vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar con software específico y métodos muy propios para el trabajo con numérico, con trabajo métodos numéricos, cálculo numérico. No vamos a trabajar con un lenguaje complejo ni un lenguaje de alto nivel como Python, porque tendríamos que programar demasiadas cosas. Vamos a trabajar con un software muy específico que ya tiene un montón de cosas involucradas. Ese software es MATLAB, que es el más global de todos, pero es de licencia privada, hay que comprarlo. O podemos trabajar con Octave o con Scilab, que son equivalentes, más chicos, más pequeños, ocupan menos espacio, pero son completamente gratuitos. Nosotros particularmente nos vamos a centrar en Octave. Aunque gran parte del trabajo y de los ejemplos que vas a ver en los videos de toda la materia están hechos con MATLAB, pero el método, la interfaz es casi idéntica con Octave. MATLAB es una utilidad matemática originalmente concebida para trabajar con vectores y matrices. De ahí el nombre MATLAB. La parte mat no hace referencia a matemáticas, sino a matrices. Es algo así como un laboratorio matricial. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte, en este video, aparte de un bombardeo así de un montón de comandos, es entender y familiarizarnos un poco con el entorno del programa para que puedas ir aprendiendo las cosas directamente desde el programa este. Yo voy a decir normalmente MATLAB, pero entendé que MATLAB y Octave van a ser medios sinónimos para nosotros. En este caso, bueno, vamos a repasar las ideas básicas de programación, las que ya viste en Fundamento de Programación o en otra materia, pero ahora las vamos a ver dentro del contexto de MATLAB y vamos a ver cómo se escriben ahora todas esas estructuras en MATLAB. Pero eso lo vamos a ver más que la semana que viene. Ahora vamos a ver el entorno nomás. Y un montón de comandos, como te dije. La idea de esto, de esta primer parte de la materia, no solo hoy y las próximas dos clases, es entender cómo funciona MATLAB. Hoy vamos a centrarnos en el contexto, en el entorno, en entender a MATLAB como un paquete, el entorno en sí, cómo se opera, cómo se trabaja, las distintas partes, cómo se definen los objetos, las matrices, los operadores, la simbología, algunas operaciones básicas, algunas cosas que difieren de Python. Y después en las próximas clases vamos a hablar de los fundamentos de la programación. Eso que viste en otra materia, pero ahora aplicado a MATLAB. Y luego arrancaremos con los métodos numéricos propiamente dichos. Bueno, ambos programas, MATLAB y Octave, son muy similares, tanto en apariencia como en los comandos. Los comandos son exactamente los mismos en ambos. Scilab es parecido, aunque un poquito diferente. Como dije antes, los videos van a estar explicados usando capturas de pantalla, mayormente de MATLAB, pero es idéntico después trabajar con Octave o con Scilab. Este es el entorno básico de MATLAB cuando uno lo abre, en donde acá tenemos el área de trabajo, esta es lo que se llama la ventana de comandos, y acá tenemos historial de comandos y el directorio actual. Pueden estar acomodadas estas ventanitas en otro orden dependiendo de cómo o qué versión tengas. En Octave, para que veas, es exactamente lo mismo. Acá tenemos el área de trabajo, la ventana de comandos y el directorio actual. No aparece el historial de comandos, pero se puede activar dentro de las ventanas a ver. El uso básico como calculadora, que esto ya nos empieza a ahorrar un poco respecto de Python, es que no tenemos que programar nada, casi todo esto ya está programado. Entonces uno puede usar esta herramienta como una calculadora científica común entre muchas comillas. Por ejemplo, escribiendo 2 más paréntesis, etc. Los operadores que vamos a usar son el más para la suma, el guión para la resta, el asterisco para el producto, la barra para el cociente, el acento circunflexo para la potencia, el sombrerito este. Vamos a escribir SQRT y entre paréntesis
para poner la raíz cuadrada y los paréntesis para alterar la jerarquía. A diferencia de lo que fuera Python, no necesitamos incorporar ninguna librería ni ninguna biblioteca previa, ya viene todo incorporado. Consideraciones a tener en cuenta. Primero, por convención y dado que esto viene del mundo sajón, el punto va a ser la coma decimal que nosotros usamos, igual que en la mayoría de los programas. La letra E es para definir la notación científica, la que trabaja en base 10, a diferencia de lo que vimos en el video anterior, ¿no? Entonces, cuando les aparezcan cosas como 1.23E10, quiere decir que es como en la calculadora cuando te aparecen por 10 elevado a el número que sea. Los números imaginarios los usa con I y con J, aunque la I y la J, al igual que usamos con Python, las vamos a usar también para índices. Algo importante, no puede faltar nada. Si ustedes ponen 2 raíz cuadrada de 5, se va a quejar, necesita el por en el medio, no pueden olvidarse de ninguno de los operadores. Eso me olvidé de escribirlo acá. Funciones matemáticas, bien, las clásicas, ya están programadas de nuevo. Para senos, cosenos y tangentes usamos sin, con, cos y tan, todo en minúscula. Para usar la exponencial en base E es exp, entre paréntesis el exponente. Log hace referencia al logaritmo en base E, el logaritmo natural. Como dijimos hace un rato, SQRT es la raíz cuadrada. Y NTH-root, algo así como enésima, la raíz enésima, en donde yo pongo el número y el índice, eso me da la raíz enésima. Por ejemplo, acá en la pantalla vemos que hay un ejemplo que es NTH-root 27.3, eso sería la raíz cúbica de 27. Y observen cómo aparecen las cosas. Seno de pi sobre 4, pi es pi, logaritmo exp 3, eso da 4, y si ponemos raíz cuadrada de menos 4, si tuviéramos que trabajar con números complejos, observen que aparece como parte entera la forma binomial más 2i. Si uno le interesa o quiere averiguar por más funciones, aparte de las funciones elementales, uno va a escribir help el fun. Serían elemental functions. Podemos, si están trabajando con MATLAB, y ahora sí digo MATLAB y no Octave, si ponen doc en lugar de help, les da la información como más desarrollada en una página aparte. Cuando uno tiene MATLAB en lugar de Octave, van a ver que si lo buscan, aunque sea para descargar la versión de prueba, el tamaño que ocupan cada uno de los programas tiene una diferencia sustancial. Mientras que en uno son 11, 12 gigas, en el otro son 600 megas. Algo así es la diferencia. Y eso se debe a que en MATLAB ya se descargan todas las cosas, incluyendo la ayuda. Cuando lo escriben en Octave, lo va a buscar por internet. Bien, arranquemos con este bombardeo non-stop de comandos. CLC. CLC es un comando que me va a limpiar la pantalla y no va a salir una mano con un SIF a limpiarme la pantalla, sino que borra todo lo que esté escrito. Siguen quedando en los historiales, van a seguir estando, no es que borró la memoria, solo me limpió la pantalla y me volvió en blanco. Si ustedes ponen sign y entre paréntesis una cuenta o una variable, como vamos a ver más adelante, lo que me va a devolver es el signo. Me va a devolver un 1 o un menos 1 dependiendo si lo que yo le haya puesto entre paréntesis es un 1 o un menos 1. Pues vamos a ver ejemplos de esto. Con estos 4 comandos vamos a redondear a los enteros. Cuando pongo floor, si se acuerdan de los redondeos del video anterior, en donde hablábamos de los errores por redondeo, por truncamiento. Bueno, redondear para abajo, para el entero anterior, utiliza floor, que significa piso en inglés. Seal, que sería algo así como el cielo raso, el techo visto de adentro. Es redondear hacia arriba. Round es al más cercano. Y fix se queda con la parte entera.
Ejemplo, si yo pongo floor de pi me va a dar 3, pero con sale de pi me lo redondea el entero siguiente, 4. Round de pi me lo coloca, me lo lleva al más cercano, que en este caso es 3. Y esto es súper importante, todos los comandos, tanto en MATLAB como en Octave, importa mucho si están en minúsculas o en minúsculas. La mayoría de los comandos se escriben en minúscula. Las respuestas automáticamente se muestran con 5 cifras significativas en el rango entre 10 a la menos 308 y 10 a la 308 si tienen una computadora de 64 bits, sino el rango equivalente para la de 32. Se puede cambiar el formato usando format. Format seguido de short, long, short E, long E, bank y rational. Y ahí les va a mostrar de esta forma, lo que está en la última columna. El short es el por defecto, es el que muestra con 5 cifras significativas, que en general es una parte para la parte entera y 4 decimales después de la coma. Si queremos 15 o 7 decimales, dependiendo de la versión de nuestra computadora, lo vamos a hacer con format long. Format short E y long E hace lo mismo, pero con notación científica. Acá son los ejemplos de cómo muestra con pi. Format bank muestra con 2 decimales siempre. Y rational muestra un cociente de enteros, como una fracción. Una vez que uno formatea uno de estos, va a mantener ese formato hasta que lo cambiemos. Por ejemplo, si yo pongo format long y pido pi, me va a mostrar todo este número. Si yo siguiera haciendo cuentas, todo lo que sigue va a estar en formato long, hasta que vuelva a cambiar a format, por ejemplo, short, en donde me lo va a mostrar con 4 decimales. O bank con 2. Acá viene algo súper importante y crucial en lo que es MATLAB y Octave, que no vimos en Python. En Python teníamos las listas, pero las listas funcionaban de una manera parecida a esto, pero no igual. Recuerden que si tenían una lista en Python y ponían, por ejemplo, la lista llamaba lista. Yo ponía lista por 3, por más que la lista tuviera números, me escribía la lista 3 veces, una al lado de la otra. Acá va a funcionar distinto. Por eso no se llaman listas, sino que se llaman vectores. Porque si yo tengo una que funciona parecida a una lista, pero si yo tengo un vector ahora que tiene el 1, 2, 3, en Python, si yo tenía el 1, 2, 3 en una lista y le ponía por 3, me aparecía 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora, si yo ahora pongo 1, 2, 3 en un vector y lo multiplico por 3, en lugar de quedarme 3 veces el 1, 2, 3, me va a multiplicar efectivamente cada número por 3. Los vectores se anotan entre corchetes. Pueden estar separados por espacio los elementos o por coma. Elijan una de esas dos versiones y manténganse fieles. Las matrices es parecido, pero es como un vector de 2 dimensiones. Y cada línea nueva, cada fila nueva va a estar separada por un punto y coma. Tienen que recordar, porque si no se va a quejar, y les aseguro que MATLAB y Octave se quejan un montón, que cada fila tiene que tener la misma cantidad de elementos, es decir, tiene que ser rectangular. Por ejemplo, si yo pongo 1, 2, 3, menos 2 separado entre corchetes, con espacios, me aparece esto así separado al mostrármelo por la pantalla en la ventana de comandos, que está diciéndome que están guardados en un vector. Si le puse un punto y coma en el medio, como las dos partes tienen 3 elementos, me muestra una matriz de 2 por 3. Los vectores se pueden construir no solo dándolos así explícitamente elemento a elemento, sino formando sucesiones. Y esto de sucesiones lo vamos a ver bien más adelante, como que es un tema propio de la materia. Pero ahora entendamos más o menos cómo viene la mano. Por ejemplo, yo puedo dar 1, 2.5 y lo que me arma es todos los elementos desde el 1 hasta el 5. Esto es muy parecido a Python. Por defecto es paso 1, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y acá sí incluye el último elemento.
Acá pasa algo parecido, del 1 al 3, pero ahora en el medio me indica ese 0,2 el paso. Es decir, 1, 1,2, 1,4, 1,6 y así hasta llegar al 3. Inclusive, también podemos formar al vector dando la cantidad de elementos que yo quiero. Para eso vamos a usar el comando linspace. Le pongo, es muy parecido al range de Python. Desde dónde, hasta dónde y cuántos elementos. Esto sería desde el -2 hasta el 5, 15 elementos. Y automáticamente el programa va a definir cuál es el paso. Los va a poner a todos. El primero va a ser el -2, el segundo va a ser el 5, perdón, y en el medio va a poner los otros 13. Y también podemos encadenar distintos métodos, por ejemplo, armando entre corchetes 1,1, 2.5, eso van los números del 1 al 5. Luego engancha el -2, 15 elementos entre el -2 y el 5. Luego le pone la raíz cuadrada de 16, luego el 0 y luego pi. Y esto va quedando así. Por ejemplo, del 1 al 5, 1, 3, 4, 5. Del 1 al 3 con paso 0,2 aparece así. Cuando no entra en el ancho de la pantalla, muestra las primeras columnas y las que siguen abajo. En realidad es un único vector, desde el 1 hasta el 3, pero como no alcanza a verlo, nos va mostrando por pedacitos. Y con el del linspace pasa lo mismo. Acá tenemos los 15 elementos, desde el -2 hasta el 5. Observen que incluye el -2, incluye el 5, y en el medio hay 15 elementos en total. Y concatenando lo que escribimos antes, tenemos los números del 1 al 5, luego los otros 15 elementos hasta el 5, el 4 que era la raíz cuadrada de 16, el 0 y pi. A los vectores, a las matrices o a cualquier número se lo puede guardar en una variable y funciona muy parecido a Python. Vamos a decir, por ejemplo, la variable a que va a tener esta matriz. El signo igual indica asignación. Y acá, al igual que en el resto de los programas, en lo que pasaba en Python, vamos a leer de derecha a izquierda. Eso quiere decir que a esa matriz se la guarda en la variable a. Observemos que en el área de trabajo nos va a aparecer a y cuál es la matriz, y ans, que es el resultado final, el último cuenta que hayamos hecho. Es igual que la tecla ans de las calculadoras científicas, que guarda el último resultado de la cuenta. Es una variable. Las variables no requieren, a diferencia de Python, que yo diga que sean enteras, que sean números flotantes, automático esto. Automáticamente MATLAB u Octave van a crear el espacio necesario y se adecúan. Los nombres de las variables pueden tener hasta 31 caracteres y no se usan espacios y no pueden empezar con número. Siempre tienen que empezar con una letra. No deben contener caracteres especiales, salvo el guión bajo, ni palabras reservadas. Las palabras reservadas son aquellas que ya responden a alguna variable. Por ejemplo, ya vimos que estaba el comando clc que limpiaba la pantalla. Bueno, no puedo nombrar a una variable clc. Si quiero borrar los datos que están almacenados en alguna variable, uso clear. Clear, espacio, la variable, me borra una variable. Si quiero borrar todo, es clear, espacio, all. A-L-L. Observemos esto. Yo tengo guardada una variable, una matriz con el nombre A. Cuando la cargué, le doy Enter, me muestra la matriz. Sin embargo, si yo pongo un punto y coma al final, y este va a ser algo que vamos a usar un montón, el punto y coma al final me la guarda la variable en B, me guarda esa matriz en B, fíjense que aparece en el área de trabajo, pero ya no me la muestra. Ese punto y coma evita que se muestre por pantalla.
aunque esté bien guardada. Uno puede armar vectores a partir de otros vectores u otras variables que ya estén definidas. Por ejemplo, supongamos que tenemos B, W y U. Bueno, B y W y quiero armar U como concatenar estos dos. No hace falta escribir todo de nuevo, puedo escribir directamente WU o WB en este caso. Ojo que los tamaños deben coincidir. Si yo pongo 3 por B menos W, observen que acá hay un espacio en el medio entre la B y el menos W, pero no hay espacio entre menos y W. Acá está diciéndome que haga 3 veces el vector B, fíjense que justo con lo que arrancó, 3 veces el primer vector, seguido del vector menos W. Sin embargo, cuando yo pongo 3 por B menos W y pongo un espacio entre el menos y el W, está entendiendo que lo que quiero hacer es una operación entre vectores, entre el vector 3B y el vector W, y que los quiero restar. Eso es un problema, porque ya sabemos de álgebra lineal que para restar vectores tienen que tener la misma cantidad de elementos. Y acá B tiene 3 y W tiene 4. Por eso se queja diciendo que los tamaños no coinciden. Si tengo algún vector guardado en alguna variable, lo puedo usar, hacer alguna cuenta y volverlo a guardar en la misma variable. Esto también pasaba en Python, donde usábamos, por ejemplo, los contadores o los acumuladores. Por ejemplo, si yo acá tengo una cuenta que la guardé en la variable A, puedo hacer A igual A más 1. Recordando que ahora en lugar de leer de izquierda a derecha, como nosotros normalmente leemos, tenemos que leer de derecha a izquierda. Lo que hace es 1 le suma a la variable A y a ese resultado lo guarda en A. El nuevo valor de A ahora es 7. Hago otra cuenta con A y ese nuevo valor va a ser 17. Eso va a ser el nuevo valor de A. Operadores, o sea, cuentas que podemos hacer con los vectores. Length, este me da la longitud, algo parecido al len en las listas de Python. Sum me va a devolver la suma de todos los elementos del vector. Prod me devuelve el producto de todos los elementos del vector que esté adentro del paréntesis. Mode o mode me devuelve la moda, es decir, el elemento que más se repite. Y para acceder a algún elemento, lo ponemos entre paréntesis. Si el vector se llama A, cuando yo ponga A y entre paréntesis un número, hace referencia al índice y eso quiere decir al elemento iésimo de ese vector. A diferencia de Python, y esto es súper importante, préstenme atención, los índices arrancan en 1 acá. En Python arrancaban en 0, acá arrancan en 1. Length de B, por ejemplo, 20. Sum de B me da 61. Prod de B me da este número. B de 5 hace referencia al quinto elemento, arrancando con el índice 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Es un 2. Si esto fuera Python, arrancaríamos en 0, entonces el quinto elemento, o el elemento en el índice 5, sería el 3. La moda es el 1, que es el número que más se repite. Operadores de matrices. Para MATLAB, todo es una matriz. Hasta los vectores son matrices de una sola fila o una sola columna. El asterisco es el producto matricial, entendiendo el producto matricial como lo vieron en álgebra, fila por columna, con las condiciones algebraicas, es decir, la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que coincidir con la cantidad de filas de la segunda. Este es el apóstrofe. El apóstrofe lo que me hace es transponer una matriz, es decir, cambiar filas por columna. IMB
me devuelve la inversa de la matriz. Det me devuelve, obviamente, el determinante de la matriz. El puntito es algo maravilloso que lo vamos a usar varias veces y corremos el riesgo de olvidarnos. Vieron que recién yo decía que el producto matricial era el producto clásico, el producto de fila por columna. Bueno, el puntito hace que la operación que sea, si yo pongo punto con el asterisco, es un producto punto, lo que hace es hacer que la operación que yo lo haga, no la haga desde la matriz, sino se la haga a cada elemento de la matriz. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que yo tengo estas dos matrices, A y B. Puedo hacer el producto A por B y me da este resultado. Hago la traspuesta de A por B, me da este resultado. Acá hay otro ejemplo, la matriz C, fíjense, ahora hago A punto asterisco C. O sea, no estoy haciendo el producto entre A por C, estoy haciendo el producto elemento por elemento de A por C. O sea, el elemento que está en la 1, 1 de A por el elemento que está en la 1, 1 de C. El 1, 2 de A por el 1, 2 de C. El 2, 1 de A por el 2, 1 de C. Y el 2, 2 de A por el 2, 2 de F. El determinante es igual y la inversa es igual. Te pido ahora que después de escuchar este enunciado, pauses el video, te vayas a probar esto a Octave o MATLAB, probablemente Octave, y vuelvas a continuar con el video. La idea es, primero, calcular a manopla, como lo hacías en álgebra, la inversa de esta matriz. Y hacerlo también con Octave. ¿Qué pasó? Y me compare los resultados. Este es el momento para pausar. ¿Listo? ¿Ya pausaste? ¿Ya retomaste? ¿Qué te dio? Bueno, después lo vamos a ver. A veces es necesario generar matrices grandes a partir de otras matrices más pequeñas. Por ejemplo, así. Acá tenemos una matriz que tiene 3 filas, la 0, 1, la 3 menos 2, la 4, 2, y una sola y dos columnas. Y acá después tengo otra matriz X que tiene 3 filas y una sola columna. La puedo enganchar, como ampliar. Si la quiero agregar como fila, va con coma o con espacio. Si la quiero agregar como fila, es una fila nueva, tendría que ir con punto y coma. Otros operadores de matrices. Size me devuelve el tamaño de la matriz, es parecido a length. Lo que pasa que acá recibe una matriz y me va a devolver un vectorcito con dos elementos. En el primero va a estar la cantidad de filas y en el segundo la cantidad de columnas. Si quiero acceder al elemento IJ de una matriz, bueno, va entre paréntesis I, J. Si quiero acceder a toda una fila o a toda una columna, vamos a usar los dos puntos. Si yo digo una fila concreta, coma, dos puntos, estoy diciendo, por ejemplo, fila 2, columna, todos los elementos. Eso me va a trabajar con el vector fila 2 en el ejemplo que di. Y al revés, si pongo los dos puntos en la primera coordenada, me trabaja con la columna. Algunas matrices especiales. Hay que en inglés significa ojo, pero se lee igual que la letra I, corresponde a la matriz identidad. Si yo entre paréntesis pongo un solo numerito, esa matriz es cuadrada. Si yo pongo dos numeritos, me va a generar la matriz identidad de las dimensiones que sean. Parecido va a funcionar ceros, solo que va a ser una matriz toda de ceros, o ones, que es toda una matriz con unos. Ejemplos de esto. Otros comandos y otros operadores.
End. End accede al último elemento de la fila, de la matriz, del vector. Podemos generar también números aleatorios con rand. Si usamos rand, me va a generar un número aleatorio entre 0 y 1. Si uso randy, poniéndole un número entre medio, entre el paréntesis, me va a dar un número aleatorio entero entre 1 y el número máximo que yo le haya puesto ahí. Ejemplo, acá tengo un vector. Cuando yo pongo bEnd, me accede al último elemento. Acá no es el 8 porque como va en paso 35, 0,35, se pasa. Rand solo me da un número aleatorio entre 0 y 1. Si pongo un número entre paréntesis en el rand, me devuelve una matriz con ese orden. Un numerito es matriz cuadrada, dos numeritos es matriz rectangular, en donde cada uno de los elementos van a ser valores entre 0 y 1 aleatorios. Randy 27 me va a devolver un número aleatorio entero entre 1 y 27. Y cuando pongo el 27, por ejemplo, y dos números más, los dos números más corresponden a la matriz. O sea, me devuelve una matriz de 3 por 4 con números aleatorios entre 1 y 27, enteros. Y si no quiero de entre 1 y algo, sino que quiero entre otro intervalo, lo tengo que poner como un vectorcito. Randy, y entre corchetes 4, 9, 2 es una matriz de orden 2, porque puse un solo número, en números aleatorios entre 4 y 9 enteros. Otro tipo de comandos. Max me devuelve el número máximo en un vector. No dónde está, solo cuál es. Lo mismo min. Min es media, es el promedio. Sort me los ordena. Y acá hay ejemplos. Un vector así. Max me devuelve el 9. Min me devuelve el promedio. Y sort me los ordenó de menor a mayor. Mod A, B. Este me devuelve el resto de dividir A por B. También teníamos comandos de este estilo en Python. Ahora vamos a usar mod. Por ejemplo, mod 125.3 me devuelve el 2. Mod 1024.16, 0. Esto lo usamos para ver después si algún número es múltiplo de, divisible por, etc. Y acá empiezan algunos comandos más interesantes propios del álgebra. Poly me devuelve el polinomio característico de la matriz A, es decir, el que usábamos para encontrar autovalores y autovectores. Solo los coeficientes. En álgebra diríamos, esto tiene 4 términos, por lo tanto es de orden 3, de grado 3, entonces es lambda cubo menos 13 lambda cuadrado menos 15 lambda más 0. Egg me devuelve autovalores y autovectores. ¿Cómo ambas cosas? Así. Si yo se lo asigno a un vectorcito B, me va a devolver un vector columna en donde van a estar los autovalores de A. Pero si yo se lo asigno a un vector y le pongo dos nombres, por ejemplo digo B y D, lo que me va a devolver es una matriz B que tiene los autovectores en forma de columnas y D, la matriz diagonal. ¿Te acordás de álgebra? Cuando diagonalizábamos. Bueno, me devuelve esa matriz diagonal, en donde en la diagonal están los autovalores. Probá ahora vos después qué pasa cuando la matriz no es diagonalizable. Y acá está ejemplo de esto. El vector, si yo solo pongo A de una forma, si lo pongo asignado a B o si lo pongo asignado a BD, por ejemplo. ¿Y cómo graficamos? Vamos a usar la función plot, por ejemplo. Ya nos grafica rápido, directo, porque tiene una fuerte pata matemática esto. Grafica tablas de valores, perdón. Entonces vamos a necesitar tener dos vectorcitos. Un vector con los
coordenadas X, otro con las coordenadas Y. Y va a graficar Y en función de X. Si pongo XY seguido de algo más, le agrega algún estilo a la línea, al dibujo. Por ejemplo, si yo a la S le pongo, y esto va con un código, va con comillas que indican que sea texto. Y para amarillo, R para rojo, N para magenta, tenemos colores, tenemos simbolitos, si quiero que el gráfico esté con puntos, con circulitos, con cruces, o si lo quiero punteado, guión, punto, guión, punto, guión, punto, con guiones, un trazo continuo. Bueno, jueguen un poco con todo esto. Por ejemplo, si ponen plot x, y entre comillas c más 2 puntos, va a ser en color cian, con simbolitos cruces y va a estar punteado. Vamos con ejemplo. Armo un vector x entre menos 3pi y pi, con paso 0,2. Luego armo otro vector y que vaya a ser el coseno de x. Y finalmente hago el gráfico. El gráfico a secas, x, y, me muestra esto. Y si lo hago como dijimos recién, con el C más y los 2 puntos, me lo muestra así. Línea punteada, pero con signitos más. Cuando yo quiero graficar varios gráficos al mismo tiempo en un mismo gráfico, en un mismo eje coordenado, vamos a usar varios pares. Siempre tenemos que graficar el X con el Y, el X con el Y, el X con el Y. Entonces, aunque lo tenga que escribir varias veces. Fíjense, acá armé un vector para X, un vector para Y, un vector para Z y quiero graficar seno y coseno juntos. Bueno, escribo XY, estilo para XY, acá le puse rojo, y otra vez XZ. Acá voy a graficar X con Y en rojo y X con Z en blue, en azul, con el simbolito que pedí. Nuevamente, si quieres averiguar más opciones, escribí help plot o doc plot. Si quiero algo en 3 dimensiones, puedo usar plot 3. Fíjense, acá armé un vector que es mi parámetro t, que va entre 0 y 10pi, con paso pi sobre 100, y las 3 coordenadas, seno de t, coseno de t, t. Y eso me devuelve este gráfico. Probá, y esto es para que vos lo hagas jugando un rato, si en lugar de usar plot, usas comet. Como un cometa, pero comet 3 también. Además, para gráficos en 3D, si tengo dos vectores me puedo armar una grilla regular, usando Mesh Grid. Por ejemplo, tengo el vector X, tengo el vector Y, y si yo escribo Mesh Grid, me arma dos matrices, una que llamamos X mayúscula y otra que llamamos Y mayúscula, en donde aparecen las combinaciones entre este X y este Y. Fíjense, en una me aparecen 4 columnas, 4 filas con el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque el I tiene 4 elementos, y en el otro me aparecen 3, 4 columnas, perdón, 4 filas y 3 columnas con el 10, 11, 12 y 13. Hace como todas las combinaciones, me quedan los 12 elementos. Y con esto, por ejemplo, yo puedo trabajar con superficies. Por ejemplo, si yo armo la superficie z es igual a x cuadrado menos y cuadrado, observen que le tengo que poner el puntito, si no lo que va a hacer es el vector x multiplicado por el vector x, y eso no se puede hacer desde el punto de vista algebraico. Si yo pongo plot 3 de este z, x y z, me arma como que me arma todas las combinaciones después. Y si en lugar de plot uso surf,
de superficie, me termina quedando esto. Jueguen un poco. Ahora van a ver que las actividades que les aparecen en el aula virtual tienen para trabajar un poco más la parte de gráficos y responder a algunas de estas preguntas que quedaron sueltas. Nos vemos en el próximo video.